Hola, hola, buenas noches. Lice, perdón que le moleste antes de que empiece la clase, su otro tema. Tengo una consulta. Ayer comentó de que va a tener un taller aquí en Cochabamba. No sé si es esta semana o la otra semana, jueves y viernes, dijo, ¿verdad? ¿Tendrá un costo? ¿Dónde lo realizará? Por favor, si se Sí, pudiera decir. sí, Muchas mira, gracias. me había olvidado anunciar, ¿no? A ver, vamos a dar talleres, los presenciales. Eh, Hoy día, ¿qué día es? Miércoles, ¿no? Miércoles. Hoy día es miércoles. Sí, Ya, Lice. sí, vamos a dar desde mañana, claro, jueves, viernes, sábado, aquí en Santa Cruz, en la Federación de Maestros Urbanos. El domingo, sí, vamos a dar el taller en Tarija, sí, el domingo en Tarija, en la Federación de Maestros Rurales. El lunes vamos a dar el taller en Tupiza, en Potosí. Am, no recuerdo en dónde, pero bueno, el día martes y miércoles de la siguiente semana, 14 y 15 creo que es, no estoy bien. Vamos a dar en Sucre, ¿sí? En Sucre, en la Villa Bolivariana, con los maestros urbanos. El día jueves y viernes vamos a estar en Cochabamba. Vamos a cerrar en Cochabamba eh, y todavía no sé exactamente en qué parte va a ser, ¿sí? Pero sí van a poder entrar todos, ¿sí? O sea, todos los que vengan, ya sean rural o urbano, van a poder entrar a mi taller, ¿listo? En el grupo les voy a confirmar, ¿vale? Lisset, y bueno, los que son de Cochabamba y los diferentes lugares que he nombrado, ya mañana voy a mandar esos detalles, ¿vale? ¿Estamos? Muchas gracias, Lice. No se olvide informarnos en qué lugar va a ser. Voy a estar atenta. Gracias. Metabomba, vamos. Bien, vamos a entrar entonces a neurociencia. Vamos, comencemos. Este sí es grandecito, ¿ah? Este es grandecito. Muy bien, entramos entonces a lo que es neurociencia, neuroaprendizaje, las emociones y el aprendizaje. Vamos. La neurona. Tenemos un montón de neuronas, son millones y millones de neuronas. El punto es, ¿sí? El punto es cómo lo gestionamos, cómo lo manejamos, ¿verdad? Y dentro de los elementos de la neurona tenemos, por ejemplo, la sinapsis, que es la conexión de una neurona con otra neurona. Y cuando se conectan, fluye la información. La dendrita es la que va a ayudar, son esas ramificaciones elásticas las que ayudan a conectarse. Y el axón es quien va a transmitir la información. Estos son algunos elementos de la neurona. Puede haber más, pero esos son los más importantes. ¿Qué es el hipocampo? ¿Cuál es la función que cumple el hipocampo? El hipocampo es quien va a trabajar o va a organizar, ¿sí? Los procesos de la memoria. Es quien va a organizarlos. Básicamente en un disco de reciclaje, uno de corto plazo y uno de largo plazo. Y ahí va a ir acomodando los diferentes conocimientos que vamos a ir adquiriendo de acuerdo a su importancia. La amígdala. ¿Qué es la amígdala? La amígdala es quien va a activar, ¿sí? Las emociones y las motivaciones. Tomen en cuenta, antes de continuar,
¿sí? Tomen en cuenta que en el cerebro, ¿ya? Existen bastantes elementos, son miles y miles de elementos que hay. Pero algo claro tiene que estar es que todos estos elementos tienen una función y ninguno repite, ¿sí? Eso que quede claro. Repito, dentro del cerebro hay un montón de elementos. Cada elemento tiene una función y ninguno repite la función del otro, ¿sí? Tal vez algo semejante, cosas así, puede ser, pero tienen funciones muy específicas, ¿ya? Como por ejemplo esta, la amígdala motiva y activa la emoción. Dentro de lo que es el córtex, ¿sí? Dentro de lo que es el tema de físico, de cómo está organizado el cerebro, ¿sí? Básicamente podemos dividirlo en tres partes. El córtex, donde vamos a pensar, donde vamos a reflexionar, donde vamos a analizar. La parte límbica, donde está la parte sensible y las emociones, donde nacen las emociones. Y ustedes dirán, licenciado, ¿ese no era la amígdala? Claro, la amígdala está ahí metido en la parte límbica. Bueno, porque estamos hablando ahora de la parte física del cerebro. Y la parte reptiliana, ¿sí? Se llama reptiliano, ¿por qué? Porque tiene una forma de reptil, ¿sí? ¿Y qué tenemos en la parte reptiliana? Los instintos, ese sexto sentido que algunas personas lo dicen, ¿no? Y claro, ahí también están los impulsos. Esas serían las tres partes del cerebro. El proceso de nacimiento de nuevas neuronas se llama inciso B, neurogénesis. ¿Qué es la plasticidad cerebral? Muy bien, la plasticidad cerebral. Inciso B, se trata de la capacidad que tiene el cerebro para adaptarse a nuevas situaciones, tanto si tienen que ver con cambios en el entorno. El cerebro es muy dinámico, se puede adaptar a nuevas situaciones. El encéfalo, ¿sí? Es un elemento del cerebro que su función es trabajar el sistema nervioso y la parte motriz de todo el cuerpo. Controla básicamente el movimiento de todo el cuerpo. ¿En qué etapa de la vida las neuronas del cerebro tienen más conexiones con otras? Wow, están participando muy bien. Estoy revisando sus respuestas. Excelente, de verdad. Y la respuesta correcta es, inciso C, ocurre durante los primeros meses de vida. Aprovechen, ¿sí?
Si tienen a un niño o niña de esa edad, aprovechen en darle una muy buena alimentación, aprovechen en enseñarle lo más que puedan de 0 a 2 años. Ese es el punto. Bien, pregunta para ustedes. ¿Qué hace nuestro cerebro mientras dormimos? ¿Qué hace nuestro cerebro mientras dormimos? Y la respuesta es, inciso C, aprende, se repara y se desintoxica. ¿Sí? Eso es lo que hace el cerebro mientras dormimos. Vamos a borrar esto. Listo. Según la teoría de Triuno, eso sí es muy importante, anótense. Según la teoría del cerebro triuno de Paul MacLean, ¿cuál es la principal función del cerebro reptiliano? Y la respuesta es, inciso B, regular funciones vitales e instintivas relacionadas con la supervivencia. Lo que habíamos hablado hace rato, ¿no? Habíamos hablado del reptiliano, instintos, impulsos. En este caso, Paul MacLean habla acerca de lo que es los instintos de supervivencia. Y claro, él habla de que esta parte de la reptiliana, ¿sí? Va a trabajar lo que es los primeros instintos de supervivencia, como por ejemplo respirar, aprender a caminar, aprender a defenderse, evitar o alejarse de algunos peligros. Dentro de lo que es el cerebro triuno, ¿por qué lo dice triuno? Lo dice triuno por el sentido de que tenemos tres partes en el cerebro, ¿verdad? El córtex, reptiliano y el límbico. La pregunta es, ¿cuál de estos tres es el más antiguo? El reptiliano. Los instintos es lo primero que hemos evolucionado. Muy bien, Fernando. ¿Cuál es el que más hemos evolucionado? El que más hemos evolucionado, ¿sí? Es el córtex. Excelente. Ahí están respondiendo y lo dicen muy, pero muy bien. El córtex es la parte que más hemos evolucionado. Muy bien. Emociones. Hablemos de emociones. De acuerdo con Paul Ekman, las emociones básicas primarias son importantes. ¿Por qué?
Muy bien. Inciso B, cumplen funciones adaptativas y de supervivencia. Paul Ekman habla acerca de lo que es las 6 emociones primarias básicas. Las 6 emociones primarias básicas. ¿Cuáles son? Son miedo, aversión, sorpresa, alegría, ira y tristeza. Estas emociones, Paul Ekman dice que no son ni buenas ni malas, pero que en las manos del maestro pueden tener un gran riesgo de que los estudiantes puedan bloquearse cognitivamente. Y eso puede ser una pregunta potencial de examen, ¿no? O sea, ¿las emociones pueden bloquear cognitivamente? Sí, las emociones pueden bloquear cognitivamente al estudiante. En el tema de emoción y sentimiento de Paul Ekman, hablamos acerca de lo que es las emociones. Las emociones, sí, no se pueden controlar, son espontáneas. Y los sentimientos, eso sí, los sentimientos sí se pueden controlar, sí se pueden gestionar, sí se pueden regular. Daniel Goleman habla acerca del secuestro amigdalino. Y ojo con Daniel Goleman, ¿sí? Daniel Goleman es un personaje muy importante. Y Daniel Goleman habla acerca del secuestro amigdalino. ¿Cómo podemos secuestrar la amígdala? ¿Qué era la amígdala? Motivación y emoción. O la pregunta podría ser, ¿bajo qué emociones podemos secuestrar a la amígdala? Y la respuesta es, se refiere a una situación en la que las respuestas emocionales, particularmente aquellas relacionadas con el miedo o la angustia. Así que no se olvide, Daniel Goleman menciona de que la motivación y la emoción pueden ser eliminadas a partir del miedo y la angustia. No permitas que entre el miedo a vos. Y claro, en este caso el miedo podría ser el examen, ¿verdad? No tengas miedo, ¿sí? Y no permitas que entre la angustia. Pero también puede tornarse, sí, pero también puede tornarse eh, a la contraproducente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ya también activamos demasiado la amígdala, puede provocar esto, una respuesta de lucha o huida constante. Como ya el examen de ascenso es algo que te preocupa demasiado, tiendes a huir. Y claro, justificando, ¿no? Mira, mi trabajo es duro, todo el día tengo que estar en esto, aquí, allá, y huyes, ¿no? Del examen, vas huyendo. Ten cuidado con eso. Bloqueo del acceso a la memoria y el razonamiento. Claro, estás nervioso, estás con angustia, estás estresado, y eso no va a permitir que estés frío con el cerebro y el razonamiento. Tienes que tener mucho cuidado. Otro, incremento de niveles de cortisol y estrés. Efectivamente, el estrés mata neuronas. Sí, es muy peligroso, muy devastador. Así que tienes que alejarte de todo lo que te pueda traer estrés, por lo menos en este tiempo. Y finalmente, respuesta impulsiva y dificultad para regular las emociones. Claro, tienes que controlarte. Si no puedes dejar o no puedes darte el lujo de explotar emocionalmente, peor todavía en esta etapa.
Y otra pregunta potencial de examen es lo que dice Daniel Goleman. Seguimos con Daniel Goleman. Él habla acerca de lo que es la inteligencia emocional. Y para poder trabajar la inteligencia emocional, tenemos cuatro habilidades. Vamos con el primero. Autoconciencia. ¿Te conoces? ¿Sabes cuáles son tus capacidades? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son esas limitaciones que tienes? La autoconciencia. Dos, la autogestión. Ser capaz de manejar y regular las propias emociones y comportamientos. Conciencia social. Reconocer y empatizar con las emociones de los demás. Y gestión de relaciones. Habilidad para construir y mantener relaciones y redes efectivas. Anótenlo en su cuaderno, esto es muy importante. Perfecto. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es la interpretación del mensaje que da cada color, ¿sí? El cerebro va a interpretar de acuerdo a los colores cada significado. ¿Qué significados tendrá el blanco? ¿Qué significados tendrá el rojo, naranja, amarillo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos a conocer entonces las interpretaciones que da el cerebro en función a cada color. En el blanco, pureza, inocencia, optimismo, frescura, limpieza, simplicidad. Rojo, fortaleza, pasión, determinación, deseo, amor, fuerza, valor, impulsividad. Naranja, calidez, entusiasmo, creatividad, éxito, ánimo. Amarillo, energía, felicidad, diversión, espontaneidad, alegría, innovación. Verde, naturaleza, esperanza, equilibrio, crecimiento, estabilidad, celos. Azul, libertad, verdad, armonía, fidelidad, progreso, seriedad, lealtad. Púrpura, serenidad, místico, romántico, elegante, sensual, ecléctico. Rosa, dulzura, delicadeza, exquisitez, sentimientos de gratitud, amistad. Gris, paz, tenacidad. Negro, silencio, sobriedad, poder, formalidad, misterio. Les voy a dar unos segundos para que memoricen.
Cuidadito que entre alguna pregunta de esto. Memoricen. Esta parte, anótenla en un cuadro gigante, ¿ya? Comprensión a cartulina, duplex. Ahí van a anotar esto. El circuito DAS. El circuito DAS. Así que anoten D de dopamina, A de noradrenalina y S de serotonina. A continuación, vamos a conocer los tres. Empezamos con la dopa. Muy bien. ¿Qué es la dopamina? ¿Cuál es su función? Su función de la dopamina es activar el placer o la satisfacción y la motivación. Y si hablamos de motivación, es porque está muy cerca de la amígdala, ¿no? Ahí vecinos deben de ser. Pero claro, la dopamina es el que da satisfacción, placer. Responde a logros, premios, descubrimientos. A eso va a responder la dopamina, ¿sí? Es muy importante que siempre les brindemos esas opciones a los estudiantes, ¿verdad? Han logrado darle un premio y siempre ponerles en situación de descubrimiento. En el aprendizaje aumenta el interés y la perseverancia. Ese es un dato muy importante porque la dopamina es la que va a trabajar las ganas, el interés. ¿De qué? De participar con perseverancia, de trabajar. Ojo, eso únicamente lo hace la dopamina. ¿Cómo lo activamos? Dando reconocimientos, creando, ¿no? Un ambiente positivo y que el estudiante sea la parte activa del proceso de enseñanza-aprendizaje. En la noradrenalina tenemos, ¿cuál es la función? El tema de atención y alerta. Es decir, que la noradrenalina es el que va a trabajar la concentración, estar atento, alerta. Repito, no se repiten funciones, cuidadito con eso. Responde a estímulos relevantes, situaciones interesantes y retos. Hay que estimular el aprendizaje con algo relevante. Hay que ponerles en situaciones interesantes y retos. Con la Nora, a estos chicos les gustan los retos. En el aprendizaje, mejora el foco. Vuelvo a repetir, mejora la concentración y la vigilancia. Estar atentos, estar alertas.
¿Cómo lo activamos? Con juegos, retos y actividades dinámicas. Ahí les voy a dejar un ratito para que lo tomen algunos apuntes. Muy bien, vamos avanzando. Bien, vamos a profundizar un poquito, no profundizar, sino un poquito tal vez aclarar, ¿no? Algunas cositas más en lo que es la dopa. La dopamina, entonces dice, es un neurotransmisor clave para motivar, aprender y recordar. Y me gusta la ecuación que está ahí abajito, ¿sí? Anótenla, dopamina igual motivación más recompensa más propósito igual aprendizaje significativo. Anótense. Muy bien. Entonces, empezamos, ¿no? ¿A qué responde en el aprendizaje? Refuerza la motivación para aprender, mejora la atención y la concentración, favorece el aprendizaje significativo, genera satisfacción, que decíamos. ¿Cómo lo activamos? Podemos estimular la dopamina con hábitos y experiencias positivas. Establece metas alcanzables, enfrenta desafíos novedosos, conecta y colabora con otros. La interacción social potencia el aprendizaje. ¿Por qué es importante para el aprendizaje? Esa pregunta es vital. Un cerebro con dopamina activa está más motivado, enfocado y dispuesto a aprender. Por eso, crear experiencias de aprendizaje motivadoras y significativas es clave. En la noradrenalina. En la noradrenalina, ahí abajito, como ustedes pueden observar, anótense esa ecuación. Noradrenalina igual, alerta, más atención, más enfoque, más acción, más adaptación, igual, aprendizaje efectivo. A diferencia de la dopamina alimenta un aprendizaje significativo, mientras que la noradrenalina alimenta un aprendizaje efectivo. Y la noradrenalina es un neurotransmisor clave para la alerta, la atención y la acción. Entonces, ¿qué es la nora? Se produce y se libera cuando estamos alerta o ante situaciones que requieren respuesta. En equilibrio, la noradrenalina mejora la atención, la motivación y la capacidad de respuesta ante los desafíos del aprendizaje. ¿A qué responde en el aprendizaje? Va a responder a situaciones nuevas o desafiantes que requieren estar alerta, a la necesidad de prestar atención y enfocarse en lo importante, al manejo del estrés moderado, que puede mejorar el rendimiento,
a la toma de decisiones y resolución de problemas, a la consolidación de la memoria y el aprendizaje significativo. Y en resumen, activa nuestros recursos mentales para aprender, adaptarnos y responder mejor. Entonces, la noradrenalina trabaja más la eficacia de respuesta. ¿Cómo lo activamos? ¿Cómo activamos a la nora? Podemos estimular la noradrenalina con hábitos y estrategias que nos pongan en modo acción. Plantea desafíos y metas claras. Crea un ambiente que favorezca la concentración, es lo que les decía, cuidado, la concentración. Realiza actividad física y cuida tu bienestar, ¿no? Bueno, son recomendaciones. Esas son las situaciones de la noradrenalina. Pasamos a la cero. La función de la serotonina. También es un neurotransmisor que regula el estado de ánimo. Ah, la serotonina va a hablar del ánimo, del tema actitudinal, del tema emocional, la calma y el bienestar. ¿Cuál es la ecuación? La serotonina igual bienestar más estabilidad emocional más motivación más conexión igual aprendizaje significativo. Es decir, que la serotonina y la dopamina apuntan a un aprendizaje significativo. Entonces, ¿qué es la serotonina? Equilibrio emocional. Más motivación, más bienestar, mejor aprendizaje, ¿sí? Entonces, la serotonina es sinónimo a equilibrio emocional, manejo de las emociones. ¿A qué responde entonces en el aprendizaje? A la estabilidad emocional y al bienestar, a la perseverancia y la constancia, a la claridad mental y la memoria, a la confianza en uno mismo y en los demás. En resumen, favorece un aprendizaje positivo, motivado y equilibrado. ¿Cómo lo activamos? Exponente a la luz natural y mantén rutinas de sueño saludables. Realiza actividad física y cultiva relaciones positivas y agradece lo bueno de cada día. Ahí está. Esa es la serotonina. Y ya para ir cerrando, sí, entramos a lo que es Howard Gardner. Anoten bien ese nombre, Howard Gardner. Muy bien. Y Howard Gardner dice, ¿por qué Howard Gardner no comparte la idea de las concepciones unidimensionales? Y él responde, y claro, tiene toda la razón. No podemos, en el sistema educativo, no podemos inclinarnos a ciertas áreas olvidándonos de las otras. En este caso, por ejemplo, muchos países se inclinan a la lectura de comprensión y razonamiento lógico. ¿Pero por qué? Acá el que tiene que decidir a dónde inclinarse no es el sistema educativo, no es los maestros. Entonces, ¿quién es? El estudiante, porque es su vida. El estudiante tiene que decidir a dónde se va a inclinar. Puede inclinarse a un tema deportivo, a un tema musical, a un tema artístico, o también, claro, a un tema lingüístico o a un tema científico o lógico matemático, ¿verdad? Entonces, Howard Gardner habla de las 8 inteligencias múltiples. ¿Cuáles son estas 8 inteligencias múltiples? Tenemos la musical, la corporal, la intrapersonal, la espacial, la lingüística, la interpersonal, la naturalista
y la matemática. Estas 8 inteligencias, ninguno es más, ninguno es menos. Todas son igual de importantes. En esta conformación de redes neuronales, como ustedes pueden observar, tenemos que responder a 2 preguntas. ¿Qué es inteligencia? ¿Y quién es más inteligente que otro? Primera pregunta, ¿qué es inteligencia? Howard Gardner dice, la inteligencia no es saber muchas cosas. Una computadora sabe un montón, pero no le sirve de nada. Entonces, la inteligencia tiene que probarse, tiene que confrontarse en lo cotidiano y en lo específico de la capacidad de resolver problemas. Una persona que tiene la capacidad de resolver problemas va a tener un alto nivel de inteligencia. ¿Y quién es más inteligente que otro? Aquella persona que logra armar más redes neuronales. Esa persona va a ser más inteligente que otra. Aquella persona que crea y arma o estructura más redes neuronales. Y claro, en este ejemplo que ustedes ven, la niña le gusta leer, le gusta lo que es escribir, crear cuentos, poemas, resolver crucigramas. Y evidentemente, dentro de las estructuras de las inteligencias, en las personas, en la persona individual, ¿sí? Ya la mente, ¿sí? Está acomodada en función a diferentes habilidades. En este caso, esta niña evidentemente muestra habilidades lingüísticas. Y entonces el maestro tendrá que potencializar esa área, pero no es al revés. La niña o el niño decide qué va a potencializar y el maestro tiene que descubrir esas potencialidades. A continuación, vamos a poner, según Howard Gardner, las 8 inteligencias con sus diferentes habilidades y capacidades. Yo voy a poner las capacidades y habilidades y ustedes me van a decir a qué inteligencia corresponde. Dice, tiene la capacidad de jugar con rimas, exposiciones orales, jugar con palabras, resolver crucigramas, contar historias. ¿Qué inteligencia es? Lingüística. La inteligencia lingüística. Muy bien, controlen sus micrófonos. Otro tiene la capacidad de identificar incógnitas en un problema, resolver rompecabezas, interpretar gráficos, clasificar por figura, resolver problemas. ¿Quién es? Matemática. La inteligencia Matemática. matemática. Tiene la capacidad de participar en teatros, bailar, manipular herramientas, trabajar en olimpiadas y atletismo. Artísticas. Corporal. La corporal. Espacial. Tiene la Espacial, perdón. capacidad de esa creatividad, diseña, es original en los trabajos, le agrada el dibujo, pintar. Espacial. ¿Qué inteligencia es? Espacial. Espacial. La inteligencia espacial. Tiene la capacidad de entonar melodías, cantar, llevar el ritmo, tocar un instrumento, componer letras musicales. La inteligencia musical. Inteligencia musical. Exacto, la inteligencia musical. Tiene la capacidad de relacionarse con personas, organizar un grupo, dirigir personas, participa dando su opinión, facilidad al hacer amigos. Intrapersonal. Intrapersonal. La Interpersonal. Intrapersonal. intrapersonal. Interpersonal. Interpersonal. La capacidad
Tiene la capacidad de meditar, fijarse metas, planificar, escuchar y dar consejos. Le gusta reflexionar. Intrapersonal. 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 Inteligencia. Inteligencia intrapersonal. Tiene la capacidad de estar en contacto con los animalitos. Le gusta estar en contacto con la naturaleza. Le gusta caminar, explorar minerales. Inteligencia natural. La Naturalista. inteligencia Naturaleza. Natural. Inteligencia natural. Naturalista. Naturalística. Exacto. Dentro de lo que es las lecciones de la genética, vamos a hablar de lo que es el genotipo y el fenotipo, ¿sí? Dentro de lo que es la base genética de las habilidades intelectuales, dice, la genética proporciona un modo de entender por qué algunos individuos pueden predisponerse a ciertas cualidades intelectuales o habilidades. Interesante. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra herencia genética entendemos que nos transmiten diferentes habilidades, diferentes potencialidades. ¿Quién? No sé. Puede ser tu papá, tu mamá, tu abuelo, el tatarabuelo. Y claro, pero de que nos heredan algo, nos heredan. Y claro, también hay que diferenciar entonces el tema del genotipo, que es la herencia que nos han dado, y el fenotipo es aquellas habilidades que vamos a desarrollar en función al medio donde nos desenvolvemos. Y para finalizar la sesión, vamos a hablar de lo que es el poder mnemotécnico y lo que es el poder metalingüístico. Entender y recordar mejor para comunicarnos y aprender siempre. En el poder mnemotécnico, tiene la capacidad de recordar y evocar información fácilmente. ¿Para qué sirve? Para recordar mejor, aprender mejor, ahorrar tiempo, aplica lo aprendido. ¿Con qué estrategias? Acrónimos, por ejemplo, imágenes, asociaciones e historias. El poder mnemotécnico. En lo que es la metalingüística, es la capacidad de reflexionar sobre el lenguaje para comprenderlo y usarlo mejor. ¿Para qué sirve? Para comprender mejor, analizar el lenguaje, expresarse con claridad y adaptar el lenguaje. Muy bien, profes. Ahí está. Eso es lo que es neurociencia. Vamos, comentarios, preguntas para finalizar. Estamos un poquito sobre la hora. Vamos. Listen, Dime. buenas noches. Eso de lo último que dijo, podemos usarlo para estudiar nosotros ahora, ¿no? Para estudiar los Ah, acrósticos, se puede utilizar porque yo me hice acróstico de lo de que dijo usted de la suma y ya me han salido varias palabras para memorizar todo. no, claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Siempre sirve. Vamos. Preguntas, comentarios. Comentarios, preguntas. Bien, mañana voy a mandar entonces las grabaciones, ¿ya? Y, ¿qué más? Las diapositivas también, ¿listo? Mañana temprano les voy a compartir. ¿Listo, profesores? Tengo otra sesión con otro grupo, así que me voy despidiendo de ustedes. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego, profes. Buenas Chao. noches, Licen. Feliz descanso. Buenas noches, Licen. Chao, Buenas Carmen. Buenas noches, dice. Buenas noches, Licen. Chao, Primitiva, nos vemos. Buenas noches, Lice. Gracias. Hasta luego, profe. Chao, Lisbeth. Buenas noches, licenciado. Cuídese, por favor. Sí, Ruth, sí, sí, sí.